Mensajes de salvación para leer. Número 41. Título del mensaje. ¿Cuál es el día de San José? Los detalles. Muchas personas celebran el día de San José, y también piden en oraciones a esta entidad. Se supone que San José se refiere al que fue esposo de María, la madre de Jesús. San José y los demás sans, y todos los que han sido salvos por Jesucristo y que ya murieron, sus almas están en el paraíso sin actividad, porque la Biblia dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los vivos, seremos transformados, en 1 Corintios 15:52, en la Biblia. También, en 1 Tesalonicenses 4:16 en la Biblia leemos: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. San José y los demás sans, necesitan resucitar primero antes de escuchar oraciones enviadas a ellos. Tampoco ellos están trabajando para Dios o haciendo lo que se les antojen hacer. Además, Eclesiastés 9:5 en la Biblia, nos dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Apocalipsis 5:11 en la Biblia, Reina Valera, dice que Dios tiene millones de ángeles disponibles para servir a Dios y a nosotros. Esto significa que son tantos los ángeles, que se pueden formar millones de grupos, con 1.000.000 de ángeles en cada grupo. En cambio, con toda la población del mundo se podría formar unos 7,800 millones de grupos, con 1.000.000 de personas en cada grupo. Por tanto, hay muchísimas veces más ángeles que personas en el mundo. Ninguna mujer que vivió en este mundo y que ya murió, tampoco puede escuchar oraciones enviadas a ella, incluyendo a María. Hasta hoy, el único que ha resucitado para vivir en el ambiente espiritual es Cristo, después de estar 3 días en una tumba. La Biblia no dice que alguien más ha resucitado como Cristo lo hizo. ¿Puede una persona asesinada darnos un informe acerca de su muerte? No, hasta que no resucite a la manera de Jesús no podrá. Tampoco San José puede contestar oraciones enviadas a él. Porque el alma o el espíritu de María no evita o hace algo a favor de los niños que son violados sexualmente por pastores y sacerdotes. El alma de María está en descanso en el paraíso, hasta el día que Jesús su Hijo regrese de nuevo. La Biblia no dice que ya María fue resucitada. Ella está en el paraíso como una joya o diamante precioso y de mucho valor para Dios. Cuando Cristo regrese, María posiblemente será la mujer más poderosa y más sublime. Muchos asesinados fueron personas en este mundo que cumplieron con Dios, y por eso sus almas están en el paraíso. Pero ellos no pueden comunicarse con nosotros, no pueden dar un informe de cómo murieron. San José tampoco puede comunicarse con nosotros. En Mateo 23:35 en la Biblia, Jesucristo dice que Zacarías, el papá de San Juan el Bautista, fue asesinado entre un templo y un altar. El espíritu o el alma de Zacarías no puede darnos los detalles de ese asesinato. Según la Biblia, el alma y el espíritu de cada hijo de Dios que ya murió, están en lugares diferentes. Las niñas inocentes que son violadas y asesinadas,
sus almas están en el paraíso, pero no pueden comunicarse con sus madres en esta tierra. Precisamente, porque sus almas y sus espíritus están en lugares diferentes. En Deuteronomio 32:35, en la Biblia, Dios dice, mía es la venganza y la retribución. Romanos 12:19, en la Biblia, dice, no tomen venganza ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Claro, a los asesinos de niñas, a la justicia humana le corresponde actuar y hacerles pagar sus crímenes. Entre los que vivieron en carne y huesos en este mundo, solo Jesucristo puede comunicarse con nosotros, porque Él ya resucitó para continuar viviendo en el ambiente espiritual de Dios. Nuestro Creador ha establecido que todos los que mueren tendrán que resucitar al estilo de Jesús. Unos para estar con Dios, como los ángeles, otros para condenación juntos con los demonios. Esta disposición de Dios, se cumple para todos los que viven y han vivido en este mundo. Ni siquiera Jesucristo dejó de cumplir esta ley de Dios, pues Él vivió en este mundo durante 33 años, luego fue muerto y pasó a través de la resurrección espiritual, después de estar 3 días muerto. Dios nos ordena diciendo, clama a mí y yo te responderé, en Jeremías 33:3, en la Biblia. Esta es una orden de Dios que debemos respetar y cumplir. Además, no es Dios el más jefe en cualquier lugar de la creación y fuera de ella. Siempre es más conveniente clamar o pedir al más jefe, mayormente cuando Él está dispuesto a ayudar. Debemos pedir ayuda o invocar a Dios solamente en el nombre de Jesucristo. Porque también esto es una orden de Jesucristo que se encuentra en Juan 14:13-14 en la Biblia. No debemos clamar a santos, a santas, ni a vírgenes. Se necesitó la sola y única voluntad de Dios para que llegáramos a existir, ningún otro ser espiritual intervino en eso. Por tanto, somos legítimamente de Dios. Si Dios se ha tomado la molestia en decirnos, clama a mí y yo te responderé, automáticamente esta es una orden de Dios que debemos respetar y al mismo tiempo, debemos ofrecer adoración solamente a Dios. Piense que si ningún otro ser pensó en usted ni actuó a favor de usted para que usted llegara a existir, entonces ningún otro ser espiritual tiene nada que ver con el bienestar suyo. Usted y yo somos como marcas registradas de Dios, donde ningún santo o virgen o lo que sea, adquirió algún derecho cuando Dios nos incluyó para que existiéramos, fue por iniciativa de Dios solamente. Los verdaderos santos, santas y la única Virgen, María, también llegaron a existir porque esa fue la voluntad de Dios, y ahora ellos califican para ser santos, santas y virgen delante de Dios, no de los hombres, porque ellos obedecieron a Dios en plenitud. Por eso usted y yo debemos imitar a ellos, ya que ellos no pedían, invocaban, clamaban, buscaban auxilios etc., fuera de Dios, sino que lo hacían a Dios solamente en el nombre de Jesucristo. No existe ni ha existido otro ser, sea humano o espiritual, que sea tan responsable como Dios. Cuando clamamos, pedimos, invocamos, buscamos auxilio, etc., en otro ser espiritual que no es Dios, con eso estamos pregonando que Dios, después que por voluntad de Él hemos llegado a existir, ahora Él es un ser irresponsable.
Pero eso jamás ha sido así. Dios se siente responsable de cada uno de nosotros, y cuando usted pide, invoca, clama, busca auxilio a otro u otra que no es Dios, nuestro Creador ha dispuesto que ese otro u otra no pueda escuchar oraciones que usted le envía, porque para poder escuchar tendría primero que resucitar de la manera que Cristo resucitó. En cambio, Satanás y sus demonios se apoderan de las oraciones enviadas a otros y otras, o sea, a otros y otras que no es Dios. Satanás y sus demonios hasta hacen milagros a favor de los que piden a otros y otras, con el fin de conquistar las almas de las personas que oran rezan a otros y otras. En Mateo 7:14 en la Biblia, Jesucristo dice que pocas almas están entrando a la vida eterna con Dios, y si pocas almas están entrando a la vida eterna con Dios, es porque hay que hacer cambios urgentes en nuestro comportamiento con Dios. Por eso debemos eliminar todas las posibilidades y quedarnos con lo básico. Primero, debemos empezar con pedir, invocar, clamar, buscar auxilio, etc., en Dios solamente, y ofrecer adoración a Dios solamente. Segundo, debemos recordar que cuando Dios creó a Adán y a Eva, en su mente ya estaba la intención de que las personas fueran para Él solamente. Tercero, debemos tener presente que Dios no comparte el amor de nosotros que pertenece a Él con nadie ni con nada. Cuarto, debemos tener presente que, al nosotros estar obedeciendo a Satanás y a sus demonios, eso nos trae consecuencias fatales y eternas. Y quinto, al Cristo decir que, la puerta y el camino que llevan a la vida, con Dios, son angostos y difíciles, y pocos los encuentran, en Mateo 7:14, en la Biblia, eso significa que la mayoría de las gentes no está cumpliendo con Dios al nivel que Él nos pide. Cuando pedimos ayuda a un ser espiritual que no es Dios, cometemos pecado delante de Dios, esto es lo que Satanás quiere, que pequemos en contra de Dios. Cuando los que mueren justamente han pasado por la primera muerte, la natural, entonces es cuando los que no califican para entrar al reino de Dios, se dan cuenta que, mientras vivían en este mundo, fueron engañados con las artimañas de Satanás y sus demonios. Pero para entonces ya será muy tarde para ellos. Las personas que se pierden espiritualmente, en este mundo puede que vivan hasta 100 años o más, pero en el infierno pasarán millones de años sufriendo un fuego que nunca se apaga y siendo atormentados por demonios. Por eso es mejor decidir pasar los años en este mundo obedeciendo a Dios a través de Jesucristo y según enseña la Biblia, y luego pasar la eternidad con Dios. Que Dios nos siga bendiciendo. Nota. Consulte en una Biblia las citas bíblicas en rojo oscuro, y salve su alma, porque el infierno no es en nada agradable.